Me agarró una enfermedad que me marcaría eso, un antes y un después, ¿verdad? Pasaron casi 20 días por ahí y todavía no me habían diagnosticado qué es lo que tenía, ¿verdad? Yo quería salir de aquel hospital, ¿verdad? Quería rehacer mi vida y eso me marcaría eso, ¿verdad? Mi papá siempre se acercaba a mí y me hablaba acerca de Dios, todo eso. Ahí yo hice una oración al Señor, ¿verdad? Que si realmente Dios existía, si Él me escuchaba, ¿verdad? Que yo quería salir de aquel hospital, ¿verdad? Porque era muy difícil para mí estar en aquel lugar. Mi nombre es Pedro Báez. Nací en el departamento de Alto Paraná. Provengo de una familia de agricultores, ¿verdad? En la época. En mi niñez ayudé a mis padres en las labores de la casa y en los que podía, ¿verdad? Porque mis padres fueron agricultores y tenían animales y prácticamente en mi infancia ayudé en esas labores de la casa. Siempre soñábamos con salir del campo, ¿verdad? Mudarnos a la ciudad, emprender algo y buscar una mejor calidad de vida. Yo me mudé cuando tenía, o sea que nos mudamos cuando tenía 13 años y fue por un lado un cambio muy difícil, ¿verdad? Para adaptarnos en la ciudad. Como mis padres son de campo, ¿verdad? Son agricultores. A mi papá especialmente le costó mucho adaptarnos. Yo tenía 13 años, ¿verdad? Y fue también difícil para nosotros, ¿verdad? Porque teníamos que volver a estudiar, todo eso. Fue un cambio difícil, ¿verdad? Y la adaptación fue como familia, enfrentar a ese cambio, ¿verdad? Dejar el campo donde nacimos, ¿verdad? Y mudarnos a la ciudad. Y no fue tan fácil adaptarnos, ¿verdad? Pero conseguimos adaptarnos después, ¿verdad? En ese proceso que estábamos adaptarnos, ¿verdad? Yo volví a estudiar y después de un año me agarró una enfermedad que me marcaría eso, un antes y un después, ¿verdad? Justo cuando estábamos levantándonos otra vez como familia, ¿verdad? Adaptarnos al cambio, me agarró una enfermedad cuando tenía 14 años, ¿verdad? Y eso me marcaría eso, ¿verdad? Yo estuve internado 31 días total, ¿verdad? Y fue muy difícil al principio porque los doctores no sabían lo que tenía, ¿verdad? Y pasé por 3 hospitales para quedarme internado en uno. Pasaron casi 20 días por ahí y todavía no me habían diagnosticado qué es lo que tenía, ¿verdad? Fue parálisis parcial. Fue un virus que afectó a mi sistema nervioso y me dejó paralítico medio cuerpo, ¿verdad? Y me dejó postrado en cama eso. Fue muy duro para mí eso, a pesar de mi corta edad, enfrentar una situación grave de salud. Y me fue muy difícil eso porque me afectaría eso por unos cuantos años, ¿verdad? Yo quería salir de aquel hospital, ¿verdad? Quería rehacer mi vida
pero no podía a causa de la enfermedad. Mi papá siempre se acercaba a mí y me hablaba acerca de Dios, todo eso. Cuando eso él había comenzado a irse en la iglesia y estaba caminando, empezando a caminar también de a poco con el Señor. Ahí mi padre fue el que me habló del Señor, ¿verdad? Que podía cambiar mi historia, podía cambiar mi vida con Él y que lo que hoy estoy atravesando podía pasar eso sin problema con el Señor, ¿verdad? Y ahí yo decidí también tomar una decisión, ¿verdad? De tomar un compromiso con el Señor y de creerle, ¿verdad? Ahí yo hice una oración al Señor, ¿verdad? Que si realmente Dios existía, si Él me escuchaba, ¿verdad? Que yo quería salir de aquel hospital, ¿verdad? Porque era muy difícil para mí estar en aquel lugar. Yo salí después de un mes de internación y después tuve algunos años de recuperación porque en realidad casi me quedé paralítico, ¿verdad? Y tardó un proceso de recuperación, de volver a activar otra vez físicamente. Mi padre me llevaba en el hospital, ahí podía caminar un poco y la parte, por un lado me sostenía sobre él y al lado de él, agarrado de su hombro, me iba a la iglesia hasta que conseguí recuperándome de a poco, ¿verdad? Todo ese proceso fue muy difícil para mí, ¿verdad? Porque en esa edad, ¿verdad? En la edad de la juventud, tenía que pasar por ese proceso donde no podía caminar, ¿verdad? Y me duró algunos años la recuperación, ¿verdad? En los cuales ya conocí al Señor, ¿verdad? Y fue diferente en aquel momento ya, porque había tomado una decisión, ¿verdad? De servir al Señor, ¿verdad? Y cuando yo salí de aquel hospital, ¿verdad? Yo creo que el Señor hizo un milagro ahí, porque yo pude salir con vida, ¿verdad? Porque el diagnóstico médico pues, era complicado, ¿verdad? Era algo grave que tenía y todo eso. Y poder salir de aquel hospital para mí fue una alegría y tardé unos años en recuperarme después todavía. Gracias a Dios mi familia siempre estuvo a mi lado, me apoyó, especialmente mi papá. Siempre quise rehacer mi vida y recuperarme. Eso fue mi deseo siempre, ¿verdad? De alguna vez tener un buen empleo, rehacer mi vida, volver a estudiar y tener una familia, ¿verdad? Hoy por hoy soy esposo, también soy padre de 2 criaturas. Tengo mi familia, ya puedo sentirme realizado ahora, recordando todo aquel proceso difícil que he pasado. Hoy por hoy soy una persona feliz realmente y también me ayudó a ser más fuerte aquel proceso que había pasado. Hoy por hoy puedo decir con certeza, ¿verdad?, de que Dios me sanó en aquel momento, me escuchó y cambió mi historia, ¿verdad? Soy bastante feliz ahora, tengo mi familia, gracias a Dios. Sí, el milagro fue la sanidad completa, ¿verdad? Y sin quedar ninguna secuela, ¿verdad? Que también los doctores me habían dicho que podía quedar con secuelas eso, ¿verdad? Y gracias a Dios hoy yo no tengo ninguna secuela de aquella enfermedad, siendo una persona totalmente sana en todo. Para aquellos que tal vez están atravesando una situación similar, yo pasé por una enfermedad grave y de los cuales casi no tenía esperanza de recuperación. El Señor me sanó, me sacó de aquel hospital y me dio un nuevo significado en la vida porque había sufrido mucho, provengo de una familia muy pobre, que Dios realmente puede cambiar la historia de cada uno si uno decide, ¿verdad? Y cree en el Señor, que Dios puede hacer grandes milagros, ¿verdad? A pesar de toda la situación difícil, de las adversidades que uno puede pasar, el Señor está ahí para cambiar nuestra historia
si uno cree y confía en él.